Bueno, estamos en este cuarto de entrevistas. En este caso tenemos una historia por ahí conmovedora con Nicolás Walpeck, Johnny Meyer, bueno, Mario, ¿verdad? Mario. La verdad me conmovió mucho la historia. Es algo que pasó ya hace un tiempo, pero digamos, una historia de amistad que lleva pasar los 30 años, ¿no, chicos? Sí. Bueno, contarle a todos, sí, 35 años. 35 años de amistad, bueno, que terminó en el 2018, a pesar que esto es largo, en un trasplante. Buenas tardes a los dos y bueno, gracias por acercarse a contar una historia que realmente es muy linda, ¿no? Gracias. Agradecidos somos nosotros de poder estar acá para contar. Y como decimos siempre, el objetivo nuestro es que la donación de órganos sea cada vez mayor y que la gente se anime. Para eso estamos acá hoy para contarte nuestra historia. ¿Querés empezar vos, Nico? Bueno, yo me enfermé a los 7 años, me agarró síndrome urémico hemolítico, que esta enfermedad viene por las carnes mal cocidas, las hamburguesas, la leche no pasteurizada, aguas contaminadas. El motivo en el cual me enfermé no lo vamos a saber, no se sabe. Yo en ese entonces iba a scout, me he metido en arroyo, puedo haber traído un poco de agua en un arroyo, puedo haber tomado leche, viste que estamos hablando de hace 30 y pico años atrás, puedo haber tomado leche que se ordeñó del campo y mi mamá no la ordeñó lo suficiente y me puede haber contaminado ahí y me puede haber contaminado haber comido una hamburguesa. La probabilidad más grande es siempre las carnes mal cocidas, sobre todo en las hamburguesas que la carne se mezcla, que si no llega a la cocción que tiene que llegar, no mata a las bacterias y contrae esta enfermedad. En ese entonces, hoy por hoy, el síndrome hemolítico es más conocido, se escucha más, se habla más de eso y se llega a curar a tiempo si se agarra. Hace 30 años atrás no era así, entonces yo entré con un cuadro de diarrea, yo empecé con diarrea sanguinolenta, con sangre, después fue avanzando, empecé a convulsionar y llegó una situación de que no sabían qué hacer y me derivaron a Bahía porque estaba muy mal. Caigo en Bahía en coma, así que y así estuve 20 días en coma, que no se sabía qué tenía, que a mi papá era los partes médicos día a día, hora a hora, decirles que no se sabía qué iba a pasar conmigo porque no había una respuesta, mi cuerpo no reaccionaba bien. Estaba como envenenado, ese era el parte. Y bueno, entre los estudios me hicieron tomografía, mi cerebro estaba muy chiquito, muy achicado, como si fuera una persona de 90 años, me dijeron, le dijeron a mis padres, y mis padres obviamente no sabían qué hacer. Los médicos les llegaban a decir que si yo volvería a despertar, no se sabía qué secuelas podía llegar a tener. Podía haber sido que no caminaba, que no escuchaba, que no veía, porque no se sabía, porque tenía un cerebro muy atrofiado. Bueno, luego encuentran la causa, que fue el síndrome urémico, con medicación y demás. Yo estaba entubado, no me acuerdo nada de eso, porque estaban con... todo esto que estoy contando es porque me lo han contado en algún momento. Así que bueno, empecé a evolucionar con la medicación y bueno, y ahí se dio que perdí los riñones. Entre todo eso, los 20 días en coma, que no sabía qué secuela podía tener, bueno, una de esas fue la pérdida de los riñones, los otros órganos se salvaron, así que no hubo que trasplantarme ninguna otra cosa más que los riñones, y sí perdí audición, que sería lo de menos en este caso, porque yo estaba ahí. Bueno, así que empecé en diálisis ahí. Yo desperté en ese entonces, cuando despierto unos días antes de la fiesta de Reyes, y los médicos le dicen a mi papá que me hagan una pregunta que esté relacionada con el pasado, para ver si yo cómo reaccionaba. Y entonces me preguntan qué era lo que quería para Reyes. Yo en ese entonces tenía 7 años. Y yo anteriormente a formarme siempre quise un skate, una patineta. Así que les respondí eso con la voz como pude y ahí se dieron cuenta que
mi mente estaba bien. ¿Qué recuerdos tenés ahí? ¿Tenés algún tipo de recuerdo ahí cerquita? O... No, tengo fotos de cuando estaba ahí en terapia y demás, pero no recuerdos no tengo. Así que obviamente mis viejos me han contado que era fin de semana, que no conseguían patineta por ningún lado, salían a buscarla porque la felicidad de ellos que yo haya despertado fue inmensa. Que obviamente después la consiguieron, porque no estaban mis viejos buscándola, estaban mis tíos y toda la familia buscando un skate, un fin de semana, todo cerrado, en Bahía Blanca. Así que bueno, después entro en diálisis peritoneal, que es tipo, lo explico así porque por ahí muchos no lo entienden. Yo tenía un catéter en la panza y me entraba un líquido como si fuera un suero a la panza, y eso me duraba más o menos media hora, duraba esa diálisis, sí. Porque ellos, ¿qué hacían? Me sacaban el líquido de la panza que ya tenía y me volvían a meter un líquido limpio. Y así funcionaba la diálisis. Lo hacía cada 6 horas, o sea que eran 4 en el día. Eso se hacía en el hospital. Luego se acondicionó una habitación desde mi domicilio y me hacían las diálisis mis padres. Durísimo. Para vos, para tus padres, digamos, ¿no? Sí. No es algo que uno se imagina teniendo hijos a esa corta edad. Llegar a ese punto. Bueno, así que se tuvo que acondicionar una habitación para eso, con una batea, con canilla, con todo el recaudo como si fuera una habitación de un hospital. Y bien esterilizada, sí. Exacto. Así que bueno, luego seguí en diálisis, volví a mi casa, pude volver, me dialicé ahí, cada tanto pues ahí se me infectaba eso y tenía que volver a que me cambian el catéter, que ahí también me sedaban, me lo cambiaban. Las diálisis funcionaban así, entraba, me pasaban un líquido a la panza, ese líquido quedaba 6 horas, después ese líquido que entraba lo sacaban otra bolsita y metían otro, y así sucesivamente, para explicarlo sencillo. Bueno, después estuve 4 años en diálisis, ahí, con esa diálisis. A los 2 años más o menos, yo mientras dializaba estuve en lista de espera en Incucay, y a los 2 años, 2 años y medio, nos llaman de Buenos Aires que había un riñón para mí, un riñón cadavérico en Incucay. Sí. Así que se viaja al hospital Garrahan, se hace el trasplante. Lamentablemente ese riñón no era para mí, evidentemente, porque no funcionó, se trombosaba el órgano. En esa semana tuve básicamente 3-4 operaciones en el cual se trombosaba. Que se trombose quiere decir que se daba vuelta. Entonces, ¿qué hacían los médicos? Me llevaban a quirófano y lo volvían a acomodar. Me volví a la habitación, otra vez se trombosaba. 3 veces se hizo eso y ya después dijeron no se puede seguir, hay que sacarlo. Así que sacaron el riñón, vuelvo a diálisis. Nuevamente a la diálisis peritoneal. Bueno, así que estoy en 2 años más, después pasaron, sobre 2 años y medio tuve este trasplante, después tuve 2 años más en el cual yo era chico y necesité de apoyo psicológico y demás porque calculen que tuve muchas operaciones en una semana, yo no quería saber más nada. Cuando a uno le dicen que el trasplante te mejora la vida, y yo pasé por todo eso y tenía que volver a lo mismo. Digo, ¿para qué pasé por todo esto si tengo que volver a lo mismo? Claro, sí, digamos, es difícil. Creo que asumirlo a una edad de adulto, por eso digo, ni hablar, cuando un joven de 10 años, ni sí. 10 años, ahí 8 o 9 años, claro. Es complicadísimo, no es un panorama para nada alentador. Y bueno, también otra de las secuelas que me quedó fue el tema del crecimiento, que no crecía, así que también tuve un tema con eso, que también fui a psicólogo por eso, porque yo hice toda la primaria con todo este problema, sumarle que yo no crecía y mi compañero crecía, y yo seguía jugando al fútbol y eso y demás, pero... Era bueno. Y bueno, yo después ahí no pude seguir jugando más al fútbol, y los chicos iban creciendo y yo me iba quedando. Y mal o bien, uno siempre recibe bullying, no porque los chicos sean malos, porque son chicos, nada más que por eso, ¿no? Pero bueno, el tiempo hizo que lo entienda yo como... Así que bueno, estuve 2 años más en diálisis y ahí me hizo los estudios con un tío, hermano de mi mamá. Y ese tío se ofreció a donarme el riñón, así que se hicieron unos cuantos viajes a Buenos Aires para hacer estudios tanto a él como a mí de compatibilidad.
todo salió bien y me pude trasplantar. Ese riñón me duró en mi cuerpo 18 años. ¿Por qué? Porque los médicos lo que hacen con un trasplante, con la medicación, hace que no haya rechazo de ese órgano. Sí. Me ponen un órgano mío, un riñón, mi cuerpo siempre tiende a rechazarlo porque no es de uno, con la medicación regulan eso. Bueno, con el riñón mi tía pasé la adolescencia, me mandé las mil cagadas, porque esa es la realidad. Uno va a los 18 años, empieza a salir, empieza a tomar algo, como cualquiera, yo más que tiene la enfermedad, uno se reniega y empieza a tomar, y empieza a salir, y el riñón no dio más abasto. Era cómplice yo. Dice, pero bueno, a ver, también de alguna forma creo yo que una vez que ese riñón aparece, es aceptado por el cuerpo, después por ahí, digo yo, de todo esto que me contaste, me pasaste, no solamente el tema del bullying, pero sino el sufrimiento en general, que te llevaba a hacer terapia, a marcar en el cuerpo, decir, bueno, che, estoy bien, después de ese Claro. Quiero empezar a vivir. quiero empezar a vivir y obvio, independientemente de la edad, es importante llegar a ese punto de decir, bueno, y ahí pasan estas cosas que nos comentás, pero sí, antes que me sigas contando, porque también no quiero irme de esto de su infancia, quiero también a la par que me cuenten cómo se dio en este caso su amistad. ¿Por qué? Porque me imagino que fue antes de este episodio de los 7 años, bueno, que lo padecés, tantos días en coma, pero una amistad que arranca hace muchísimos años. A la par de esto que me contaste de tu enfermedad, ¿cómo fue, si se acuerdan, cómo arrancó esa amistad? Sí. Bueno, vivíamos juntos en un barrio, en el barrio Fonavi, a 3 casas de diferencia. Yo tenía 4 años y él 3 cuando nos mudamos al barrio. De chiquito entablamos una amistad y jugábamos todos los días al fútbol, vivíamos en la cancha, vivíamos enfrente de la cancha de deportivo y estábamos todo el día jugando al fútbol y forjamos una amistad linda. Cuando a él le pasa lo que cuenta del síndrome grámico político, a mí me tocó muy de cerca. Recuerdo hacer colectas en la escuela, porque íbamos a la misma escuela. Entonces lo del tema de él yo lo viví muy, muy de cerca. Por eso digo que la frase esa que Nico es la familia que yo elegí, porque yo lo viví muy de cerca, todo lo que padeció él durante toda su vida. Y de chico como que eso te queda marcado. Y bueno, en estas charlas y estas cosas que teníamos, yo un día le digo que sin saber, porque a esa edad uno no sabe lo que es un trasplante. Te iba a decir, digamos, para acompañar, entender esta situación, hacer conecta, sin de alguna forma tomar dimensión de Sí, me acuerdo que bueno, esos días que estuvo en coma viajaban todas las familias y todo. A lo primero no se podía entrar a ver. Solamente padre y madre. Yo me acuerdo que viajamos y yo no pude entrar a verlo y me volví peor de lo que había ido. Y yo te estoy hablando de la chiquitito. Pero bueno, viste que a uno le quedan esos recuerdos. Y bueno, ya te digo, en charlas así yo le decía que me gustaría poder donarle un riñón, sin saber si teníamos mismo grupo sanguíneo, sin nada. Era algo que salía de dentro mío como para querer ayudar, en el afán de ayudar a tu mejor amigo, viste que cualquiera lo haría. Y bueno, lamentablemente no cualquiera lo hace, pero me encantaría que fuera algo normal. Y bueno, la historia sigue. Cuando pasa lo del tío, que él cuenta que el riñón del tío le duró 18 años, un día él va a Buenos Aires, como viajaba recurrentemente, y bueno, ahí le informan que el riñón del tío ya no funcionaba y que volvía a lista de espera y a diálisis. Él cuando vuelve de ese viaje me llama para contármelo. Y bueno, yo le digo, bueno, listo, hagámoslo. Y me dice, no, te quería decir que mi tía Susana se ofreció. Tía política sería la mujer de la hermana de mi papá, que se ofreció a darme el riñón. Y bueno, ese mensaje hasta hace poco lo tenía guardado, que bueno, después pierdo el teléfono. Yo le contesté, igual tu tía no va a poder. Obviamente que fue en forma de broma, claro, sí. Pero bueno, lamentablemente la tía no pudo. Bueno, empieza el proceso médico con la tía, se da la compatibilidad a mitad de todos esos estudios, pero lo que te dice si el trasplante se puede hacer o no es el último estudio que le hacen a la persona que va a donar. Tiene un estudio de contraste donde se ven todos los órganos
de cuerpo. Tenés que estar 100%. Claro, es un proceso, No solo el riñón. es un proceso de selección, para explicarlo bien, un proceso de selección muy amplio. No es que un análisis de sangre. No, fueron más de 10 viajes fueron, haciendo estudios, repitiendo estudios. Una persona para donar en vida tiene que estar al 101%. Claro. Ya si está al 99 no lo puede hacer. Sí, algo tan sencillo también. En el caso de mi tía, yo iba todo bien, nos pusieron fecha de trasplante porque Ya teníamos. y en el último estudio de contraste le salta que tiene un quíster chiquitito pegado al lado del páncreas. Y eso, Ese quíster a ella no le estaba molestando, pero no podía donar porque si empezaba a crecer el quíster. sí. Eso no fue podía un golpe cumplir. durísimo para toda la Entonces- familia, incluso para mí también, porque yo la adoro a la tía. Y ya te digo, yo esto a él se lo dije como chiste, como comentario chistoso, pero realmente ese suceso fue duro para todos. Imagínate, para él también, para tener que volver a lista de espera, más tiempo en diálisis, y bueno, ahí fue donde yo le digo, bueno, listo, ya está, hagámoslo. Y bueno, ahí empezó todo el proceso, primero el proceso judicial, porque tenemos que constatar, Eso sí. que yo le quiero donar el riñón de buena fe. Al ser amigos, no fue lo mismo que con la tía no se tuvo que hacer nada. Sí, mi tía también. ¿Sí? Sí, porque es tía política. Ah, claro, porque fue La tía verdad que Susana también Sí, hizo sí, toda sí. la parte Bueno, legal. fue más corto. Con mi tío Roberto, que tuve 18 años con ese riñón, no tuvimos que hacer la parte política porque es tío por parte, es hermano de mi mamá. Familiar directa. Pero a Susana, que es mi tía política, la mujer del hermano de mi papá. Entonces también tuvo que hacer toda la parte legal para justificar de lo que lo estaba haciendo de buena fe. Que me imagino la burocracia. ¿no? Sí, eso te iba a decir. No es Bueno, yo a lo sencillo. primero estaba enojadísimo con la justicia. Él no quería Yo no nada, quería ¿por qué saber tengo nada. que ir a la Yo decía que justicia? no tenía por qué ir a la justicia a decir que yo quería hacerlo de buena fe. Pero bueno, lo tuve que entender, no me quedó otra. Y también tuvimos que buscar testigos que nos conocían desde que éramos chicos. Fueron muchas cosas. Después, bueno, tuve que ir a declarar ante un juez, asistente de juez, fiscal. Se presentaron fotos psicólogo, de toda la vida, porque tuvimos que estábamos... llevar testigos a Bahía. Y bueno, en todo ese tiempo, para mí era tiempo perdido porque en ese interín Nico Era estaba una diálisis para mí. en diálisis. Nico perdía tiempo. Ya en ese entonces yo hacía otro tipo de diálisis. Esta diálisis que me hago, que está ahora acá en el centro de diálisis de Alberdi, del doctor Alberdi, que es la hemodiálisis. Es una diálisis distinta. Con esa diálisis, a través de una fístula, que es la unión de una arteria con una vena que se engrosa, te pinchan con 2 agujas y por una aguja sale la sangre de una máquina, se filtra y entra la sangre en buen estado. Que es otro proceso, obviamente, a cual que tuviste. Pero bueno, eran otras diálisis. O sea, hay 2 tipos de diálisis. Preguntarte cómo estabas vos anímicamente después de todos estos pasos. Porque como estamos hablando de enfrentarte y chocarse con esa realidad de que bueno, el órgano que tenías dejó de funcionar, no funciona más. Tener una persona, digamos, en este caso tu tía política, quien se ofrece a estos estudios y finalmente casi a nada del tener trasplante. fecha ya para el trasplante. ¿Cómo te llega la decisión de Johnny particularmente? Decir, bueno, ya está. Acá yo dije que iba a hacer esto y lo voy a cumplir. ¿Qué sentiste vos? Y yo a Johnny lo atajé de entrada porque enseguida él siempre, de toda la vida estuvo con eso. Y yo siempre decía que es un tema engorroso, que tenía que estar muy seguro de hacerlo, porque una vez que se trasplanta no hay vuelta atrás. Porque si hoy mi riñón se lo ponen a él, el riñón de Johnny, se lo quieren devolver a él, probablemente el cuerpo de él lo rechace, porque ya está en mi cuerpo. No se puede devolver eso, ¿entendés? Así que tenés que estar 100% seguro de que vos lo querés hacer. Así que bueno, eso siempre lo estuvo, nunca lo dudó. ¿No dudaste, Johnny? No, en ningún momento. Siempre estuve seguro, que eso siempre lo agradecí. Siempre mi familia me apoyó. Obviamente que tenían sus miedos, yo me daba cuenta. Pero yo siempre estuve seguro. E incluso me hicieron entrar a ver su última diálisis, que fue el día de mi cumpleaños, el 20 de marzo, 2 días antes del trasplante. Me hicieron entrar a ver su última diálisis para ver si yo estaba realmente seguro de lo que quería hacer. Y bueno, ahí me quebré, tuve que salir, no lo aguanté.
Es muy duro ver a una persona conectada a una máquina para poder vivir, porque literalmente la diálisis es eso. Así que bueno, ahí más seguro estuve, más quería que se haga y bueno, finalmente se hizo. Bueno, volvemos atrás. El proceso legal, terminamos con el proceso legal. Bueno, acá hay una anécdota para contar. Si el juez decía que no, dictaminaba que no se podía hacer el trasplante, la única opción que había era que nos casáramos. Viste que ahora con el tema del casamiento igualitario, al uno estar casado ya pasa a ser familia directa. Entonces dijimos, bueno, si no empiezan a dar mucha vuelta, él me dijo, no empiezan a dar mucha vuelta, nos casamos, ya está. Una vez que estamos casados, nos hacemos todo y después nos divorciamos si es necesario. Claro, sí, Fue un momento muy cómico. Es una cosa de que, Pero yo lo tenía en mente, sí, yo lo tenía que en mente. realmente uno lo cuenta así en chiste, no debería ser así, ¿no? Porque hay que llegar a eso cuando uno realmente... Pero bueno, la justicia es así y hay que respetarla. Pero bueno, tuvo sus tiempos, Sí. no se casaron, pero obviamente hubo final feliz. Primero, Johnny, preguntarte, ¿conocías todos los riesgos, esto que decían? Sí, sí. Los riesgos no solamente del trasplante, sino el post. El post, sí. También, bueno, en uno de todos esos viajes a Buenos Aires, que también con él tuvimos que hacer como 10 viajes también en total después del proceso legal. Incluso había viajes que íbamos a Buenos Aires, nos sacábamos sangre y volvíamos. Claro. Pero lo teníamos que hacer así, era la manera. En uno de esos tuve una junta médica y todos los médicos, los trasplantólogos, todo el grupo médico que iba a estar en el trasplante, que son muchísimos, me pusieron al tanto de los pros y los contras de la operación. O sea, yo había riesgos en la operación y después de la operación. Para que yo lo supiera, para que esté al tanto y para que vea si realmente estaba seguro de lo que quería hacer. Y la verdad que nunca titubeé, nunca me tembló el pulso. Y como dije recién, agradezco que yo haya tenido esa entereza para decir sí, quiero hacerlo. Estaba seguro, pero seguro que no podía pasar algo malo, que no iba a salir algo malo. Y bueno, fue así. Es que reventar. Yo estaba entregadísimo a la causa y tenía toda la fe que iba a salir todo bien. Y a pesar que vos querías obviamente estar bien, ¿alguna vez dijiste, no, rechazaste este sentimiento de decir, ¿por qué vas a poner tu vida en riesgo por mi vida? ¿O y yo siempre... ganas de vivirte? No, rechazarlo más allá de que yo obviamente quería tener un riñón por mi calidad de vida. Yo siempre lo tuve, porque esto viene de chico, de que él quiere donarme, de que él quiere... Yo siempre lo mantuve al margen por estas cuestiones, por los riesgos, por esto, por lo otro. Yo quería que él esté seguro, realmente seguro, que uno está seguro cuando entra al quirófano a donar riñón, porque uno puede estar segurísimo, sí, y cuando entras a la puerta del quirófano estás a tiempo de revertirte. Sí, una vez que entra la anestesia... Una vez que entra la anestesia ya está, pero yo siempre lo mantuve bien informado porque él tenía que estar seguro de lo que iba a hacer. Se operan, digamos, se da la operación, se da el trasplante, se despiertan todos. Separados nos despertamos. Él por un lado y yo por el otro. Yo me despierto, lo primero que hago es preguntar cómo está Johnny. Me dijeron que estaba re bien. Y no hice más que preguntar eso y pasa la camisa llevándolo a él. Y él se da vuelta, me alcanza a ver y me levanta la mano. Y ahí me di cuenta que estaba despierto y que estaba bien. ¿Vos cómo te sentías? ¿O era igual a la sensación que habías tenido en el trasplante anterior o era otra cosa? No, es otra cosa. Porque es un amigo. Es de la misma edad. Aparte, más que un amigo, un hermano. Pues nos conocemos de toda la vida. Nosotros, de chiquitos, como contamos hoy, que jugábamos a la pelota, yo salía de diálisis, me dializaban mis padres y ya estábamos yendo a cruzar la cancha deportiva a jugar a la pelota, que no había paredón, no había alambrado en ese entonces, entrábamos al campo como si nada. Íbamos a jugar a la pelota con todos los chicos del barrio y él siempre estaba en mi equipo, porque él y mi hermano, los dos eran los que me cuidaban de que nadie me golpee, porque yo tenía un catete. Entonces obviamente los chicos del barrio ya estaban todos al tanto,
ninguno me iba a golpear, pero bueno, cada tanto alguna peleita, algún roce se armaba y Lógico, claro, éramos todos chicos. Y por ahí venía alguno que se picaba el partido y me venía y saltaba y mi hermano a defenderme, ¿cómo le iba a pegar así? Y cada tanto se armaba algún después. Pero bueno, cosas de chicos. ¿Y cómo vivieron el post? El post-operación, post-trasplante. ¿Cómo lo vivieron? ¿Por qué? Porque esto que cuentan, digamos, hay gente que son amigos de chicos, por ahí transcurren una parte, se separan, otros siguen juntos, pero bueno, yo creo que la operación fue algo que un punto culmine que literalmente comparten, no solamente comparten la amistad, ahora comparten un órgano de alguna forma, ¿no? Que los hace, como si Johnny, vos lo elegís como familia, ¿no? Sí, tal cual. El vínculo a partir de ahí fue mucho más fuerte. Nico tiene una parte mía que gracias a eso él tiene una calidad de vida como la mía y eso es impagable. La verdad que es difícil de describir tanta felicidad, porque esa es la palabra. No se puede describir tanta felicidad. Nico tiene una vida hermosa y puede hacer una vida como casi todos nosotros. Obviamente que tiene que tener sus cuidados, está medicado como él decía, porque a pesar de que el riñón, bueno, esto también fue increíble, era su tercer trasplante, el nuestro. Y había mucho riesgo de rechazo, porque ya era mi tercer órgano que metían en mi cuerpo. Hay una vez que van pasando, El riesgo es cada vez más alto. Es mayor. Y realmente con él, bueno, yo cuando nos dicen de trasplantarme y todo, yo tenía la mente muy segura de que todo iba a salir bien. Creo que la mente maneja todo. Fuimos los dos muy seguros, sí. Y así como salimos de trasplante nos despertamos y estábamos charlando con nuestros familiares como si nada hubiera pasado. No es que al otro día, no. Nos despertamos, nos llevaron a nuestra habitación y los dos estábamos charlando. Bueno, él, después de la operación, yo me despierto todavía, no siento nada, porque estaba todavía bajo la anestesia, podía charlar más bien. Él sí estuvo bastante dolorido los primeros días, por eso me acuerdo. Yo la verdad que no. Él sí estuvo un poco porque le tuvieron que sacar de acá atrás, así que... Pero fueron 3-4 días nomás. Sí. Estuvieron... Yo también de esto no tengo mucho recuerdo por el tema de anestesia, eso. Cuando despierto, les decía a los médicos que no podía respirar. Y bueno, tuve neumotórax, me entró aire. Y aparte, bueno, con el expansor, cuando te abren y te ponen el expansor, me fisuraron todas las costillas. Que también era uno de los puntos que tenía que tener en cuenta, que podía llegar a pasar. Sí. Y bueno,